festival así grande, el Benicàssim y Primavera, que no hemos tocado. Y siempre es una experiencia y tenemos muchos amigos de muchos grupos que han tocado y es como otro nivel, es como otra liga. O Castelos. O Castelos, realmente. Siendo de Vigo, hemos tocado, ¿sabes? Sí, no. En todas las salas de Vigo y tal, y no hemos tocado en Castelos, que es un poco el paradigma de todo el grupo vigués en cuanto a, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Canon tocó con Spring, Killer Barbies, Eladio en Medusa, o sea, todos, siempre hubo grupos vigueses tocando y se ha perdido un poco esa tradición un poco en los últimos años, por lo menos. No sé, no me acuerdo del último grupo vigués que tocó. Bueno, el año que viene seguro. Pero que ven. Siempre decimos lo mismo. No, pero por ejemplo, es que no me acuerdo la última vez que tocó un grupo vigués en Castelos. ¿Qué fue? ¿Alguien se acuerda? Un poco triste, ¿no? Ahí lo dejo. No sé, cuando tocó Franz Ferdinand tocó DeLorean y cuando tocó Arctic Monkeys tocó Méndez, tocó de Luz con Prodigy, o sea, no un poco raras y no sé. Bueno, cuando toqué Halloween creo que tocó el grupo de chicos Miras, cuando tocó Halloween, que heavy, pero el grupo indie rockero pues no sé muy bien, pero bueno, mientras sigan trayendo Nora Jones y cosas así. Bueno, realmente Berlín es un single que hicimos en vinilo, queríamos presentar, bueno, a nuestros seguidores y eso, algo especial, un objeto un poco más de coleccionismo y tal, que un simple CD. Entonces decidimos grabar. Fue también nuestra primera experiencia con Pablo Iglesias como productor, que es productor del nuevo disco que va a salir. Y entonces también queríamos un vídeo especial, no queríamos el típico vídeo así de grupo y eso. Y entonces un amigo nuestro, y bueno, también Roy, el cantante de Blues, Berto se llama, ¿no? Sí, nuestro amigo Berto, también, pues, bueno, escogimos hacer un videoclip con imágenes de la Reina del Mundo de Berlín, un poco bueno por lo que sentimos todos al ver esas imágenes y la fuerza que aún tienen, aún pasado, no sé, pues 20 años. ¿No? Romántico. Qué bucólico. Y bueno, es así, un poco, yo creo que es un vídeo así, no es el típico de grupo porque creo que no salimos en ningún momento. No. Y es, bueno, eso, también te hace un poco pensar, no es el típico vídeo que no tiene ningún tipo de significado. Es un vídeo que también te hace pensar y también si lo ves te cuestionas muchos rollos y piensas también en la mayoría de la gente que sale, que será de ellos aún hoy en día, o por lo menos eso es lo que pienso yo cuando lo veo. Son abuelos, ya. Bueno, y los que no abuelos que son. y también la gente joven que sale, lo que sentía para la explosión de alegría para la mayoría y de un cambio de vida para la mayoría de la gente que sale en ese vídeo y toda la gente que está viendo el momento, ¿no? Hola, somos The Blows, un saludo para V-Clip. Hola.
Hola, ¿me copian? Soy Joel López y estoy buscando a mi abuela. Ella vive sola en una aldea de Lugo. Llevo días sin poder localizarla. Si alguien está por la zona, por favor, póngase en contacto conmigo. Tengo el presentimiento de que algo terrible está pasando en Lugo. Que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, que no, que no, que no. With a burn violin, dance me through the pack till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the darkness around. Let me feel your moving take you in Babylon. Show me slowly what I always up, and dance me to the end of love. Don't you cry, I'm gonna get high. It ain't no need of no one trying to shame me. Oh, what a state of God, and who go blame me?